Tema 2. Extracción, transformación y carga de los datos. Comenzaremos el tema viendo la definición de Data Warehouse o almacén de datos, viendo que un Data Warehouse es una colección de datos orientada a un ámbito o a un asunto, como podría ser una empresa, una organización, etc. Veremos también las tres características básicas que todo Data Warehouse tiene que contemplar, que es integrado, no volátil y variante en el tiempo. En otro apartado veremos la arquitectura del Data Warehouse. Veremos las capas que están incluidas en una arquitectura completa del Data Warehouse. Veremos la capa 1, que podríamos definirla como fuente de datos, donde se encontrarían las bases de datos operacionales y otras fuentes, que servirán de orígenes para el aprovisionamiento del Data Warehouse. En la capa 2 podríamos entender como el almacén de datos, que es donde propiamente entraría el Data Warehouse. En una capa superior, capa 3, podríamos denominarla como motor a la donde entrarían en juego las diferentes herramientas analíticas que hay para explotación del Data Warehouse. Y por último, en la capa 4 estarían las diferentes herramientas frontend, también para explotación del Data Warehouse, como serían herramientas de análisis, de reporting, de data mining, etc. Otro apartado que veremos en este tema será el concepto ETL. Veremos que viene del acrónimo en inglés Extract, Transform and Load. En español sería extracción, transformación y carga de los datos. Veremos que esto es un concepto muy importante en el Data Warehouse, ya que implica tareas muy complejas y son aquellos procesos que cargan los datos en el Data Warehouse. Otro apartado que veremos serán los componentes ETL, definiendo tres componentes: la extracción, la transformación y la carga de los datos. El componente extracción consistirá en extraer y recuperar la información desde los sistemas origen. El componente transformación consistirá en aplicar una serie de reglas de negocio, de estandarización y de calidad de datos para posteriormente, con el componente de carga, volcar toda esa información en las estructuras del Data Warehouse. El siguiente apartado que veremos serán las herramientas ETL, entendiendo que anteriormente a la aparición de este tipo de herramientas, los procedimientos eran programados mediante el lenguaje SQL, pero con la aparición de este tipo de herramientas, los proyectos giraron en torno a ellas. Las razones principales por las que se ha optado el realizar los proyectos con este tipo de herramientas es por la facilidad de uso, por la formación fácil, porque son más mantenibles y porque aplican y nos dan una serie de funcionalidad extra que programando sería más compleja de conseguir. Dentro de este apartado también veremos las herramientas típicas que hay hoy en día en el mercado y veremos los principales proveedores, como podría ser Informatica Power Center, SAP Data Services, IBM Data Stage, etc. Veremos de forma exhaustiva los pasos para realizar el tratamiento de errores. El primer paso sería definir lo que es un error. El segundo sería identificar cuándo ha ocurrido el error. El tercero sería corregir el error y volver a realizar la carga. Y por último, deberemos censar y reportar el error ocurrido. Definiremos la característica básica que todo proceso ETL debería de tener, que es el concepto modularidad. Entenderemos que los procesos ETL deben tener una división lógica y desarrollarse y programarse para ser lo más reusables posible. También veremos el concepto de metadatos y veremos que son recogidos en tiempo de ejecución. Por último, para terminar el tema, veremos de la importancia de las estructuras del Data Warehouse, ya que es el que condiciona el desarrollo e implementación de los procesos ETL.